América Latina vive estos años un ciclo de rebeliones populares y de malestar contra las políticas neoliberales. Chile, Perú, Ecuador o Colombia han vivido estallidos sociales de gran envergadura y existe la tentación de hacer un paralelismo con el ciclo político de hace 20 años, pero la realidad es bastante más compleja. Los gobiernos progresistas resultantes de estas movilizaciones conviven con victorias de la derecha y de la extrema derecha, a veces incluso dentro del mismo país, como hemos visto recientemente en las elecciones de Chile. Porque si algo marca realmente el actual ciclo latinoamericano es la inestabilidad y la polarización social y política que produce una aceleración brusca de los tiempos. ¿Qué reacciones generan estos estallidos? ¿Qué sectores sociales lideran estas rebeliones en cada país? ¿Qué similitudes y diferencias encontramos en cada caso? Y sobre todo, ¿qué palancas se apoyan y qué pozos dejan? Porque sobre todo nos interesa analizar cómo se relacionan estos estallidos sociales concretos con el medio y largo plazo y qué nuevas estructuras y avances pueden generar. Para discutir sobre todo ello, hemos invitado al Parlamento Europeo a Martín Mosquera, editor de Jacobin América Latina y autor de un interesantísimo estudio sobre las revueltas en el continente. Con él analizaremos los estallidos sociales latinoamericanos en un nuevo programa de Enclave Internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Enclave Internacional, esta vez para hablar de los estallidos sociales en América Latina. Y para eso tenemos a un invitado de lujo, Martín Mosquera, editor de Jacobin América Latina, que justamente acaba de terminar un estudio para la izquierda europea sobre las nuevas formas de acción política en el marco de los estallidos sociales en los últimos años en América Latina. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. ¿Qué es un estallido? Bueno, en América Latina lo que tuvimos en los últimos años fue un ciclo de rebeliones populares muy significativos. Estallido, llamémosle, para dar una definición inicial, cuando alcanza un nivel de desarticulación o de impacto del régimen político de conjunto, ¿no? Estallido fue lo que hubo en Chile, estallido fue lo que hubo en Colombia, en menor escala, pero habría que analizarlo en Perú, en Ecuador. Es decir, hay un ciclo realmente impresionante de revuelta a gran escala que solo tiene un precedente en el ciclo posterior a los años 90, que fue el ciclo de rebeliones de los últimos años, los años 90, el principio de los 2000, que da como lugar el famoso ciclo progresista, ¿no? 15 años de gobiernos más o menos heterodoxos, más o menos reformistas, donde se combinaban movimientos sociales combativos y políticas medianamente redistributivas. Ahora bien, hablar de las revueltas sociales en América Latina para explicarlas, hay que inscribirlas en un periodo político que es mucho más opaco, es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, ¿no? Porque ha habido una tentación de ver reiniciado el ciclo progresista, ¿no? Porque, bueno, en su aspecto exterior parece así. Vuelven las rebeliones populares, se derrocan hasta cierto punto gobiernos derechistas y políticas de austeridad y aparecen gobiernos progresistas como traducción política de ese ciclo. Yo creo que es una tentación que hay que evitar y hay que analizar más detenidamente eso. Del mismo modo que en su momento fue una tentación ver un ciclo conservador, ¿no? Cuando también fue muy impresionante las victorias electorales o no electorales, los golpes de Estado parlamentarios en América Latina, donde caían como naipes los gobiernos progresistas, ¿no? Encabezados por Bolsonaro en Brasil, pero Macri en Argentina, la victoria de la derecha en Uruguay, el golpe de Estado en Bolivia, etc. Paraguay. La marca de la etapa no es clara o en todo caso es la inestabilidad. Claro, ¿y qué diferencias hay entre estas revueltas de finales del siglo XX, principios del XXI y estos estallidos sociales? Bueno, ¿cuáles serían las diferencias, no? Bueno, fue una de las preguntas que guió el trabajo que acabamos de terminar. Era preguntarse por qué si la magnitud, al menos cuantitativa, de estas movilizaciones es equivalente y en algunos casos superior, ¿no? El caso de Chile, habría que compararlo con el caso argentino del 2001, bueno, y otros. Los resultados son más ambiguos, ¿no? Efectivamente, a fines de los 90 hay una crisis general del neoliberalismo en Sudamérica, se queda a la defensiva de los gobiernos derechistas y hay un giro a la izquierda, para simplificar, de la región muy significativo. Ahora los resultados son más ambiguos, son más magros, ¿no? Entonces vemos rebeliones populares y victoria de la derecha o de la extrema derecha simultáneamente en un país o en otro, o en el mismo país, como el caso de Chile y
con el reciente y dramático victoria de la extrema derecha en la última elección constitucional. ¿Cómo pensar las diferencias? Primera diferencia, los países que estallaron fueron aquellos que corresponden al eje neoliberal, es decir, aquellos donde no pasó la marea rosa, el ciclo progresista, Chile, Colombia, Perú, es estrictamente los países neoliberales, donde el neoliberalismo superó su propia crisis y tuvo un continuado. Entonces, eso tendría inicialmente una respuesta fácil, que hubo una incorporación tardía de algunas sociedades que siguieron sufriendo ese ciclo de austeridad y en algún momento explotaron. Ahora, esto me parece la respuesta correcta, parcial, pero insuficiente, en mi opinión. Porque lo que habría que agregar es por qué no estallaron los países donde sí pasó el ciclo progresista. Esta es una pregunta importante que tratamos de abordar en el trabajo. Porque Argentina tuvo un ciclo de ofensiva capitalista, derechista muy agudo durante el gobierno de Macri, y ni hablar del gobierno de Bolsonaro, ¿no? El ciclo de reformas ultraliberales de su ministro de Hacienda. Y son países que tuvieron respuestas populares, movilizaciones, pero no estallidos parecidos a los equivalentes a los que se desarrollaron en otros países, y en el caso de Argentina, muy por debajo de sus patrones históricos de movilización social. ¿Qué pasó? Yo creo que hay dos cosas a tener en cuenta vinculadas al ciclo progresista. Una es que yo adhiero parcialmente, yo creo que es una tesis que se unilateraliza mucho, pero una tesis que desarrolla mucho mi amigo Máximo Modonesi, que es interpretar los gobiernos progresistas como fenómeno de pasivización y desmovilización de la protesta. Entonces, allí donde hubo gobiernos progresistas, yo creo que Argentina es el caso más típico de este modelo, en otros países no se aplica cabalmente. El gobierno funciona en el largo plazo como un proceso de institucionalización e incorporación política y social de sectores que antes estaban movilizados y que se incorporan a un Estado ampliado que durante el gobierno progresista los quita de la calle, y durante el pasaje a la oposición de estas formaciones políticas se convierten en el control de la movilización sujeta a intereses electorales, de aparato, etc. Por eso en Argentina y en Brasil tuvimos movilizaciones mucho más controladas, mucho más moderadas, con un grado de explosividad, de explosión y de convulsión muy menor, cuando habíamos tenido en su momento grados de radicalidad y de autoorganización muy altos. Entonces, este es otro factor importante. Y si tuviéramos que más en general diferenciar los dos momentos políticos, y acá está mi diferencia con la idea de segundo ciclo progresista, las condiciones objetivas que dieron inicio a la famosa marea rosa de inicio de los años 2000 se han agotado. Esto hay que decirlo de forma contundente, ¿no? También porque han tenido mucha presencia las interpretaciones tipo Laclau, tipo keynesianas o neokeynesianas, donde los efectos limitativos que impone la economía se ignoran, ¿no? O se considera que el Estado puede estar por encima y regular políticamente al capital. Y hay que decir algo que es muy nítido. Desde más o menos 2011-2012 hay una tendencia al estancamiento en América Latina que restringe mucho el margen de acción política de estos gobiernos. Con lo cual, la posibilidad de desarrollar una política redistributiva más o menos exitosa y a la vez la acumulación capitalista, porque estos fueron el ciclo progresista, son las dos cosas a la vez. Las commodities. Eso, exacto, el gran ciclo de las commodities, eso se desarrolla en condiciones muy, muy excepcionales, que fue la demanda china y el boom exportador. Agotado eso por la desaceleración china, que en parte es un subproducto de la crisis del 2008, queda poco margen para estas políticas. Y así vemos el gobierno argentino, el gobierno chileno, que decirle progresista le queda, es un piropo, ¿no? Es un elogio exagerado. Así que creo que, recorriendo varios aspectos, ahí están un poco cifradas las diferencias entre los dos momentos. Dicho esto, la derecha y el neoliberalismo tampoco la tiene fácil, ¿no? De ahí una dinámica como de polarización con final abierto. Porque, para utilizar una fórmula que utiliza un periodista de izquierda argentino, Fernando Rosa, él caracteriza la situación argentina y tal vez también latinoamericana como un empate hegemónico. Para utilizar una frase de un viejo gramsciano argentino de Juan Carlos Portantiero para el periodo posterior a la caída de Perón. ¿Qué es un empate hegemónico en estos términos? Donde cada bloque político social en disputa, la derecha del progresismo, tiene la capacidad y la fuerza para vetar el proyecto ajeno, pero no la suficiente fuerza como para imponer el propio, ¿no? Las condiciones, las relaciones de fuerza no permiten demasiado neoliberalismo y se topan con resistencias, pero las condiciones económicas no permiten gobiernos progresistas exitosos como en el siglo anterior. De ahí la gran inestabilidad de la región. Pero volvamos al ejemplo que has puesto, Chile, Colombia y en menor medida Perú.
Chile se ve claramente justamente lo que estabas mencionando de el reducido margen de acción para un proyecto progresista, reformista en estos momentos, ¿no? Y eso se está viendo de una forma muy clara. Pero también se está viendo cómo, en cierta medida, se agota también el estallido, o sea, lo que sería el capital político del estallido social chileno, y ahora vemos como una vuelta a la reacción mucho más aguda que la que teníamos. O sea, el estallido lo que evidentemente consigue es romper lo que sería el régimen post-Pinochet de la derecha y la concertación. Claro. Tal vez lo que tengamos ahora sea algo peor que ese régimen luego de la victoria. Sí, bueno, sobre Chile se podría hacer un programa entero y analizar distintos capítulos. Inicialmente el estallido de Chile es el más importante de la región, ¿no? El nivel de radicalidad, la extensión, fue una cosa realmente impresionante. Inicialmente eso tuvo una proyección política e institucional importante en la Convención Constitucional, o sea, la victoria en torno a la reforma constitucional que permitía empezar a pensar en quitarse el corset constitucional de Pinochet. La derrota en el plebiscito de salida y finalmente la victoria ahora en la nueva elección constitucional de la extrema derecha cierra un ciclo en condiciones sombrías, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, pasaron varias cosas y creo que hay que hacer los balances con cautela. Un aspecto central es la desilusión rapidísima con el gobierno de Boric. Digamos, pensemos que los cambios constitucionales en América Latina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, fueron encabezados por sus gobiernos en contextos muy exitosos de sus gobiernos. Era una situación, una rara avis, una situación bastante excepcional, un cambio constitucional que tenía el gobierno en una posición ambigua y además en un descrédito muy rápido. Descrédito que remite a la situación anterior, la imposibilidad. Hay que ver, además, en el caso de Boric, su decisión política cuál era, pero la imposibilidad de de desarrollar un proceso reformista más o menos exitoso. Eso creo que trajo una desafección política importante. Hay que ver si hubo errores tácticos en la Convención Constitucional, ¿no? A veces una victoria tan grande hace perder la dimensión de las relaciones de fuerzas reales, ¿no? Una Convención Constitucional donde los movimientos sociales y la izquierda radical tenían mayoría, casi, prácticamente mayoría absoluta. ¿Dónde vimos eso en los últimos? Bueno, hay que ver si eso no hizo perder de vista algunas relaciones de fuerzas reales que estaban de manera más subyacente, si eso afectó tal vez el plebiscito de salida. Esto habría que verlo con más cautela. Y también que toda gran explosión social genera su reacción. ¿Pero no te parece que todo es mucho más rápido? O sea, como que todos los procesos políticos son mucho más rápidos, son mucho más inestables, o sea, de lo que sería comparándolo otra vez con las revueltas de finales de siglo, de inicios del XXI, de los gobiernos progresistas, todo parece ser como una especie de farsa mucho más rápida del momento anterior, ¿no? Sí, y Chile sería ese ejemplo extremo, ¿no? Una explosión social, el gobierno progresista, reacción. Pero sí, remito a mi comentario inicial. Nadie logra hacer pie, nadie logra estabilizarse en una etapa donde el signo de la inestabilidad, la polarización y los giros bruscos, porque no hay condiciones por el momento para desempatar ese empate. Si tomamos el ejemplo de Argentina del 55-76, que es donde surge esta idea del empate hegemónico, no quiero exagerar, pero lo que desempató fue la dictadura, ¿no? Vivimos ciclos de ascenso y descenso de la lucha de clases, de gobierno de derecha y hasta que desempató una dictadura militar. Bueno, ahora la inestabilidad es tal que los gobiernos derechistas también fracasan, las revueltas, las revueltas en algún momento se agotan, digamos, hay un ciclo de flujo y reflujo en cualquier caso, que si no logran proyectarse políticamente, la gente sale a la calle, rompe todo y después no sabe qué hacer, ¿no? Y yo creo que lo que empieza a pasar progresivamente en América Latina es que esta crisis del progresismo empieza a instalar una crisis de alternativa política. Es decir, que si la gente no sabe cómo proyectar políticamente el reclamo o los avances que conquista en la lucha social, en un momento no sabe qué hacer. Pero el ciclo de protestas, volviendo otra vez a la analogía, ¿no? Pero hay una cosa que a mí
o sea, me llama la atención el ciclo de protestas del 2000, del inicio del 2000, deja organizaciones sociales. O sea, tiene como parece como que tuviera más poso que el estallido, ¿no? El estallido, al fin y al cabo, apenas deja estructuras autónomas de movimiento, ¿no? O sea, no podríamos haber conocido, evidentemente, el gobierno de Lula sin el PT, sin las luchas de los 80 previos, sin el MST, la cuestión de Argentina, de todo lo que venía a ser ese proceso de autoorganización, piquetera, ocupaciones de fábricas y demás, que eso no lo vemos en el estallido social. Sí. No hemos visto una construcción. Hay que analizar los casos. Por ejemplo, Ecuador está el movimiento indígena, que sería un caso independiente. Yo por eso lo he sacado volviendo del escenario. a los ejemplos que estamos analizando. Bueno, hay que analizar cuáles son los sujetos sociales principales que se están movilizando. Yo creo que esto se puede hacer extensivo también a Europa, a otras explosiones sociales. Que es que hoy mirar cualquier conflictividad social es inscribirla en transformaciones sociales que se iniciaron en los 70, 80, 90, son las reformas neoliberales, que han hecho mutar el mundo popular y la clase trabajadora. En nuestro análisis lo que descubrimos, que en realidad es visible, pero el análisis cuantitativo lo permite verificar, es el creciente protagonismo de un sector social no institucionalizado y sin inscripciones corporativas, ¿no? El joven precario que su método de lucha no es la huelga ni en el lugar de trabajo, sino la calle o la ocupación de plazas, que se dirige al Estado y no a la patronal. Y ese sector social puede tener una gran tendencia explosiva, pero no es tan sencillo que se traduzca en una fuerza estructural, asociativa, orgánica de largo plazo, ¿no? En Argentina hubo una excepción, porque el 2001 ya tuvo estos rasgos, pero apareció un subproducto muy raro, una rara avis internacional también, que fue el movimiento piquetero. Que eso dio un saldo organizativo de una fuerza social que todavía hoy las clases dominantes no saben qué hacer con él. Bueno, ese sector, volviendo, ese joven proletario que le cuesta sindicalizarse, que ocupa las calles y las plazas, bueno, le es más fácil salir a explotar todo que construir algo en su lugar de trabajo, un sindicato, unas fuerzas orgánicas duraderas. Eso es un rasgo de la etapa con la que hay que ver cómo trabajar, y esto sucede en todos lados, ¿no? Empieza a haber contratendencias, todavía minoritarias, ¿no? Pero en Estados Unidos hubo Occupy Wall Street y hoy tardíamente empieza a haber fenómenos de nueva sindicalización en los trabajos informales, en los nuevos trabajos, en las nuevas tecnologías, o en lugares muy precarizados, tipo Starbucks, etc. Veremos cómo evoluciona eso, pero vos estás señalando un punto importante, cómo además del estallido, el estallido deja un saldo organizativo en fuerza asociativa, sindical, comunitaria, que permita disputar de largo plazo. Y sí, eso es un punto importante a seguir mirando. Pues justamente con esto lo dejamos, ¿no? El cómo al final también las movilizaciones necesitan de construir también expresiones propias, autoorganizativas, y que puedan prevalecer en el tiempo. Esperemos que sigamos viendo estallidos, pero sobre todo que esos estallidos se traduzcan en instituciones autónomas de esa nueva clase social, de esa nueva clase obrera, mestiza, plebeya y precaria.